Trastornos psicóticos. Los trastornos psicóticos tienen que ver con un grave deterioro de la realidad del individuo, según el DSM-4. Estos trastornos se caracterizan por síntomas como las ideas delirantes y las alucinaciones, que en muchas ocasiones se da en ausencia de conciencia de la patología del individuo. Entre los trastornos psicóticos podemos encontrar la esquizofrenia y todos sus tipos, el trastorno esquizofreniforme, el trastorno esquizoafectivo, los trastornos psicóticos inducidos por sustancias, trastornos psicóticos debido a una enfermedad médica, trastornos psicóticos breves, compartidos, entre otros. El diagnóstico diferencial que voy a establecer en cuanto a los trastornos psicóticos es el de la esquizofrenia con el trastorno esquizofreniforme. Ambos trastornos difieren en una característica principal, que es la duración del tiempo en el cual se presentan los síntomas. A modo general, los criterios de la esquizofrenia son los mismos criterios que se cumplen para un trastorno esquizofreniforme, y lo único que los diferencia es el tiempo. Trastornos del estado de ánimo. Los trastornos del estado de ánimo, según el DSM-4, tienen como característica principal la alteración del humor o del estado de ánimo del individuo. Estos trastornos se dividen en trastornos depresivos, trastornos bipolares, trastornos debido a una enfermedad médica y trastornos inducidos por una sustancia. Diagnóstico diferencial de los trastornos del estado de ánimo. Un episodio depresivo mayor con estado de ánimo irritable puede ser un poco difícil de distinguir que un episodio maníaco con estado de ánimo irritable o que un episodio mixto. Para poder distinguir entre estos trastornos es necesaria la evaluación clínica para ver si se presentan síntomas maníacos. Si se cumplen los criterios para un trastorno maníaco o para un episodio maníaco y para un episodio depresivo mayor con la duración de al menos una semana, se estará hablando de un episodio mixto. Trastornos de la conducta disruptiva. El trastorno de déficit de atención con hiperactividad es un trastorno cuya característica principal es un patrón de desatención e hiperactividad o impulsividad mucho más frecuente que en personas o individuos del mismo nivel de desarrollo. Estos trastornos, para diagnosticarlos, normalmente los síntomas deben presentarse durante varios años. Asimismo, uno de los criterios o características es que los problemas relacionados al trastorno deben darse por lo menos en dos situaciones distintas. Por ejemplo, en la casa y en el colegio, o en la casa y en el trabajo, entre otras. Asimismo, las actividades sociales, escolares, laborales, entre otras, deben ser interrumpidas por este tipo de conductas. Diagnóstico diferencial del trastorno de déficit de atención con hiperactividad. El trastorno de déficit de atención con hiperactividad no puede ser diagnosticado si sus síntomas se explican mejor por la presencia de otro trastorno mental, bien sea un trastorno del estado de ánimo, un trastorno debido a una enfermedad médica o un trastorno de la personalidad, entre otros, ya que los síntomas de desatención en estos otros trastornos aparecen o se dan a partir de los 7 años de edad y en la historia clínica no se caracteriza por conductas disruptivas. Trastornos de la ansiedad. Los trastornos de ansiedad se dividen en trastornos de angustia con o sin agorafobia, trastornos de fobia social, de alguna fobia específica, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de estrés postraumático, de estrés agudo, trastornos de la ansiedad generalizada, debido a una enfermedad médica, entre otros. En cada uno de los trastornos de ansiedad se pueden presentar síntomas como por ejemplo las crisis de angustia, los ataques de pánico, el miedo, el terror, la apresión, sensación de muerte, entre otros. El diagnóstico diferencial que voy a establecer en cuanto a los trastornos de ansiedad es el del trastorno obsesivo-compulsivo. El trastorno obsesivo-compulsivo se diferencia de otros trastornos de ansiedad, como por ejemplo el trastorno de ansiedad debido a una enfermedad médica, ya que cuando se presenta este trastorno debido a una enfermedad médica, se considera que las obsesiones y las compulsiones son parte o han sido producidas
por la enfermedad subyacente o la enfermedad que se está padeciendo. Y todo esto se puede ver en la historia clínica del paciente. Para finalizar, voy a mencionar unos diagnósticos y pronósticos de algunos trastornos psicóticos que elegí. El primero es el trastorno esquizofreniforme. Para que este trastorno sea diagnosticado según el DSM-4, debe cumplir por lo menos con 2 o más síntomas de los siguientes que voy a mencionar, por lo menos en un periodo de un mes, como son las ideas delirantes, las alucinaciones, los comportamientos catatónicos y un lenguaje desorganizado. Es muy importante resaltar que otro de los criterios es que este trastorno no se da como consecuencia de una enfermedad médica. Se deben excluir los trastornos esquizoafectivos y trastornos del estado de ánimo, y el periodo de duración de los síntomas que se presentan en este trastorno pueden ser mayores a un mes, pero menores de un periodo de 6 meses. El segundo es el trastorno psicótico breve. Para diagnosticar este trastorno debe existir la presencia de 2 o más de los siguientes síntomas: ideas delirantes, alucinaciones, comportamiento catatónico o muy desorganizado y lenguaje desorganizado. Otro criterio es que la duración de los episodios presentados en el trastorno pueden durar al menos un día, pero menos de un mes. Y por último, este trastorno no se da como consecuencia de los efectos fisiológicos de una enfermedad médica, tampoco se da en consecuencia de un trastorno esquizoafectivo, ni a un trastorno como la esquizofrenia, ni trastornos del estado de ánimo con síntomas psicóticos. Por último, el trastorno psicótico compartido. Este trastorno, según el DSM-4, se desarrolla en una persona o un individuo que tiene o comparte una relación muy estrecha con otra persona que ya tiene una idea delirante establecida. En la persona que se desarrolla este trastorno, su idea delirante es muy parecida en contenido a la de la persona que ya tenía la idea establecida. Y por último, este trastorno no se da como consecuencia de los efectos fisiológicos de alguna enfermedad médica, tampoco se da por la presencia de otros trastornos psicóticos o de trastornos del estado de ánimo con síntomas psicóticos.